Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, quiero tocar sobre tres diferentes temas, ¿sí? Que uno, digámoslo así, va a ser el que sea el más grande de todos, pero los otros dos, no porque sean más pequeños, tienen menos importancia, sino que tienen otro enfoque. El día de hoy quiero partir con la historia, por así decirlo, de las teorías administrativas, tanto la científica como después irnos por la clásica, humanística, neoclásica por objetivos, burocracia y estructuralista. Encontrarás en los siguientes videos otro de los enfoques, o más bien, después de las teorías administrativas, nos vamos a enfocar en la naturaleza de la ventaja competitiva. Van a conocer lo que son la creación de valor, lo que es el diferencial de la creación de valor, el posicionamiento de la cadena de valor. Y después haremos un análisis sobre las 5 fuerzas de Porter y las fuerzas macroeconómicas. Muy bien. Entonces, este primer video está enfocado directamente a las teorías administrativas. Recordarles, chicos, que parte de la forma de evaluar tiene que ver con lo que me puedan ir entregando de evidencias y en la tercera semana, un cuestionario nada más para dejar en claro qué se aprendió y qué se asimiló ahí en las clases como tal. Muy bien, entonces como les comentaba, el día de hoy en este video vamos a estar explicando sobre la administración científica, la clásica, la humanística, la neoclásica por objetivos, burocracia y estructuralista. Muy bien, esto no tiene un semiorden cronológico, pero van a encontrar que no son como son como corrientes, en donde cuando una todavía no ha terminado de desaparecer, empieza otra, o que a lo mejor parte de alguna de ellas se desarrollan al mismo tiempo en diferentes lugares. Muy bien, entonces partimos de esa base para decir, por ejemplo, que todo nació en la revolución industrial. Digamos, antes de la revolución industrial, ¿sí? El ser humano estaba en la era agrícola, por así decirlo, se desarrollaban civilizaciones alrededor de asentamientos de agua y al mismo tiempo se creaban estructuras de trabajo en donde eran de manera artesanal y que de alguna manera se delegaban el trabajo a uno a otro a partir de conocimiento empírico y los medios de producción satisfacían demanda a través de sus manos y artesanalmente. Es hasta la revolución industrial en donde existe esta producción en masa, en donde empiezan a voltear a ver de qué manera producir mucho, ¿ok? Y dentro de esa revolución industrial entra un personaje que a nosotros le vamos a llamar el padre de la administración, que en este caso es Frederick Taylor. Frederick Taylor es uno de los que tanto propusieron cosas para la revolución industrial. En esa época, la filosofía era, entre más produzcas como empresa, mejor. ¿Sí? Estábamos pensando que antes era difícil el acceso a bienes, productos y servicios. Por lo tanto, entre más producías o tenías capacidad productiva, más personas, personas podían consumir tu artículo. Recuerden que el concepto de competencia era prácticamente nulo o muy bajo. Entonces, de alguna manera, Taylor y los autores de esa época estaban enfocados demasiado en la productividad, demasiado en cómo generar productividad. Y Taylor hizo serie de postulados y principios alrededor de la productividad. ¿Sí? Y fue el padre de la administración científica porque fue uno de los primeros autores que generan todavía cierta vigencia, ¿sí? En lo que están comentando, porque antes de él, los sistemas de trabajo eran sumamente desorganizados, ¿sí? Y entonces, a partir de él, empezaron a tener postulados para poner a la administración como una ciencia. Muy bien. Entonces, Taylor habla
de una serie de principios. En este caso, analizamos 5 principios de Taylor generales, en donde a partir de eso podemos ver cómo era el pensamiento administrativo de esa época. Que, ojo, dejo una nota al calce. En algunas empresas siguen vigentes, pero en la mayoría, espero a Dios, no. ¿Sí? En donde estamos hablando de que él lo primero que comparte es la reorganización del trabajo. Ver a todo el trabajo como un sistema de métodos que reduzca tiempos de producción y también de materia prima o maquinaria necesaria. Vaya, fue ahí en donde nació el término procedimiento y proceso. ¿Qué es esto? Imagínate que vas a un McDonald's y de repente te atiende una persona y te dice, bienvenido a McDonald's, ¿qué te puedo servir? Y te va y te atiende con una sonrisa. Vas a Jalisco y vas a otro McDonald's y resulta de ser que te atienden exactamente igual. La pregunta es, ¿se pusieron de acuerdo la chava que te atendió en McDonald's Colima o que McDonald's en donde tú quieras, porque ya no hay Colima, con la que está en Jalisco? Por supuesto que no, pero la empresa tiene una serie de acciones escritas en donde prácticamente se vuelve como un reglamento, de tal suerte que las personas hacen lo que les dice ese reglamento, ¿sí? También tiene que ver con procesos de elaboración, por ejemplo, las recetas de cocina. Cuando no sabemos cocinar, agarramos YouTube y nos empieza a decir paso a paso cómo hacer algo. Bueno, esos procedimientos, hasta antes de Taylor, no eran pensados, ¿sí? Y entonces, Taylor veía las maneras de hacer el paso a paso, esa receta de cocina, para todos los elementos de la operación de la empresa, ¿sí? De tal suerte de que al tener todo paso a paso, ellos podían ver en qué cosa podían optimizar tiempo y optimizar recursos económicos. Empezaron a existir una serie de postulados brutales, en donde, por ejemplo, decían, la mejor manera de hacer tal trabajo. Y entonces, era también una retroalimentación de las personas que hacían más eficiente el trabajo. De repente, imagínate que tienes a 30 trabajadores y 25 terminan un trabajo en 2 horas y a todo lo que dan. Pero de repente ves a 4 o a 5 haciendo el trabajo que los otros hicieron en 2 horas en una. Y los ves y dices, bueno, pero si el producto y la calidad es la misma, si fuese la misma más bien, dices, ¿por qué tardan la mitad del tiempo que estos otros? Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo ellos diferente en cuanto a su método que los hace optimizar tiempo? Y entonces la idea es eso, empezar a retroalimentar las cosas que están haciendo bien otros para ir mejorando toda la organización. Y a eso se refería con reorganización de trabajo. Después empezó a tener postulados de remuneración adecuada al trabajador, en donde dices, bueno, tiene lógica, tiene sentido y ojalá que sí. Y en muchas empresas a lo mejor no lo hacen, pero en donde él empezaba a validar que, oye, si un trabajador produce más y es más eficaz en su tiempo, ¿por qué no merece mayor retribución económica? Porque influye más en la parte económica. Entonces, Taylor era bastante ferviente de que el trabajo, la proporcionalidad del trabajo realizado tenía que ver con la remuneración. Muy bien. Y entonces tiene sentido, pero es un sistema económico, es un sistema más complejo que eso. Pero en ese momento era algo revolucionario. Muy bien. También empezó a hablar entre la cooperación de directivos y el plantel. ¿Sí? Dentro de antes era el jefe principal y todos los demás son empleados. Todos los demás son empleados y todos casi en el mismo nivel. Incluso podría decir que el capataz, tal vez empleados y esclavos. Tal vez. Y casi todos haciendo lo mismo. En ese momento, Taylor recomienda figuras intermediarias. Ojo, no digo que antes de Taylor todos y todas las civilizaciones no tuvieran intermediarios.
vámonos tan sencillo como de que tiene esto desde casi la prehistoria, digo, desde casi el nacimiento de la historia. Por ejemplo, los egipcios tenían supervisores de trabajo, pero de alguna manera u otra, estos intermediarios, por ejemplo, en la Edad Media también tenemos con ciertos intermediarios, etcétera, no podían considerarse con tanto rol de responsabilidad porque dependían de una figura única. Lo que puedo decir es que en este momento o en ese apartado de cooperación de directivos y plantel, empodera un poco más a los intermediarios. Y eso también le da de alguna manera menos peso a la dirección, a las personas que se encargan de la empresa o al dueño de la empresa, porque recargan la responsabilidad y parte de la sapiencia en los mandos intermedios. Y después también hablamos sobre la división de trabajo entre responsables y colaboradores. Es también otra de las cosas, aparte de dividir el trabajo, divide responsabilidades. Taylor se queda en la división de responsabilidades. Por último, él fue también uno de los primeros que habla sobre la motivación del personal, en donde comentaba que a partir de un mejor rendimiento o de un rendimiento extraordinario, debería ir atribuido una remuneración o una motivación. Por ahí he escuchado alrededor las críticas de, oye, pero ¿por qué existe motivación en el trabajo si en teoría es la obligación del trabajador? Pero seamos honestos, todos los seres humanos requieren de alguna manera, uno, sentirse útiles. Dos, que lo que están haciendo extraordinario, los jefes lo ven. Y tres, de alguna manera, sentir que están escalando en los objetivos que tienen de por vida. Entonces, a partir de eso y analizando un poquito, digo, no les digo que era la versión final de motivación del trabajador, porque empezó la motivación del trabajador con parte de los principios de Taylor. Empezaron a voltear a ver un poquito los medios de producción. Es decir, ¿sabes qué? Si tengo un trabajador relativamente feliz, muy probablemente tenga más probabilidad de que al sentirse incentivado de generar mucho para poder sentirse más feliz, tendré mejores resultados y menos problemas. Y entonces empezaban a hacer incentivos al mérito de productividad adicional. De tal suerte que el que producía más tenía un pequeño incentivo o buscaban el incentivo de, oye, felicidades, oye, algo. Ya había esa propulsión. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la administración científica? Pues vaya, tiene de alguna manera la ventaja de que por fin se organizó el trabajo, de que de alguna manera sigue vigente en muchas empresas la organización de trabajo de Taylor o Taylorismo. Es el precursor de los manuales de procedimientos que los administradores hacemos mucho, ¿sí? En donde dejamos por escrito el paso a paso de la operación. Fue un precursor también del pensamiento sistémico, en donde de alguna manera todo el mundo tiene un rol en una empresa, ¿sí? Y también empezó a distinguir, porque empezó a empoderar a los mandos intermedios del trabajo manual e intelectual. Pero aún así, seguía premiando el trabajo operativo. ¿Ok? Como desventaja, de alguna manera, es que era un método sumamente individualista, sumamente lo que tú produzcas y ya. Al mismo tiempo, tenían los empleados tenían muy poca voz, si no es que nula, a la hora de participar en alguna situación que involucrara a toda la empresa. Vaya, estabas supeditado a lo que te tocaba hacer y no más. O tal vez ese más tenía que ver relacionado a lo que te tocaba hacer. Por ejemplo, si tú eres el empleado de hacer cigarros, lo único que te tocaba, de lo cual producir más o no ser efectivo,
era sobre producir cigarros. Si de alguna manera viste algo sucio, si de alguna manera viste algo que mejoraba el marketing del lugar, si de alguna manera viste algo que mejoraba algún proceso de adicional, aparte de lo que tú haces, no era tomado en cuenta. Porque tú te tenías que encargar de producir extra, nada más. Muy bien. Entonces, la administración científica tiene sus huecos, por supuesto, pero podamos pensar que el Taylorismo fue el precursor de muchas otras. Estamos pensando que hasta 1900, entre 1890 y 1900, esto agarró más fuerza. Después viene, ahí sí, casi como un vanish, como un desvanecimiento, pero que sí va entrando, justo casi después, viene la administración clásica, que de la administración clásica tiene que ver con una pequeña crítica hacia el Taylorismo de exceso de procedimientos, y esta va orientada más hacia un poco más entes de la organización, no basados en la productividad, sino basados en la eficiencia. No es lo mismo productividad, producir de más, que eficientar, o sea, hacer un proceso más rápido y mejor. ¿Sí? Y Henry Fayol fue una de las personas que hizo o que estuvo dentro de la escuela clásica. Ojo, cuando hablamos de Taylor, cuando hablamos de Fayol, no eran los únicos de su corriente, pero lo que sí es que es el autor que más recordamos con la corriente establecida. Vaya, Taylor no estaba solo, había muchos otros que estaban haciendo bibliografía al respecto, que seguían las mismas líneas. Lo mismo con la clásica, lo mismo con Henry Fayol. Henry Fayol fue uno de los que empezó a poner una serie de reglas que muchas de ellas tienen demasiado sentido para las empresas, sobre todo micro y pequeñas actualmente. Otra cosa que vemos en la administración clásica es que, a diferencia de la taylorista, que no voltea a ver a sus empleados realmente, que solamente voltea a ver la producción, esta voltea a ver como un poco más a los consejos de cómo llevar una buena administración de tu personal, ¿sí? Entonces les decía, hay unos principios que aún siguen vigentes o deberían seguir vigentes. Uno es, al igual que Taylor habla sobre la organización de trabajo, Taylor más la ordenaba y Fayol más la divide. Dice, divide tu trabajo, que el trabajo macro que existe, ponlo en pequeñas casillas, designa una autoridad. Y esto es algo bien interesante. Voy a utilizar el 2, el 5, ¿sí? El 2, el 5 y del 2, 4 y 5 como algo relacionado, porque tienen que ver. Él habla de que la gente debe de tener un sistema de obediencia, en donde dice, ¿sabes qué? Si la empresa va creciendo, requieren figuras de autoridad que les digan qué hacer o cómo hacer, y que debe de existir un líder que les marque el camino. Muy bien. Y les decía que esto se va enlazado con la 4 y con la 5, porque decía, tiene que haber un líder por cierto sector o área. No puede haber 2, no puede haber 3 y no puede haber 4 o 5. ¿Sí? En donde, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que muchas personas entran a trabajar a un lugar en donde una pareja de esposos o una pareja de socios o una triada de socios, etcétera, son tus jefes? Y uno te ordena una cosa y otro te ordena otra cosa y otro te ordena otra cosa y las tres se contraponen una con la otra. ¿Qué pasa si todos tuvieran exactamente el mismo nivel de autoridad y de dirección? El empleado se confunde y puede llegar, el que dicen, el que sirve a dos maestros, a dos amos, no termina por darles gusto a los dos. Y eso termina pasando. Entonces, empieza a haber una especie de caos empresarial. Ok, lo mismo aquí habla sobre la unidad de mando, sobre todo, y la unidad de dirección, en donde dicen, debe haber una figura de autoridad por área. Debe haber una figura de dirección en general. No hablo de una sola persona en sí, pero que de alguna manera
se note un solo camino y que ese solo camino se transmita hacia todos los demás. Habla como un elemento detonador de todo esto con la disciplina. Decía que si puede lograr una empresa una disciplina de horario, una disciplina a la hora de hacer las cosas, pueden tener mejores resultados. Entonces, desde ahí, muchas empresas utilizan el método de disciplina como el mejor para poder llegar a los resultados óptimos. Siendo honestos, la disciplina requiere personas disciplinadas. Y eso tal vez puede ser parte de la crítica. No todo y no todo el tiempo existen personas disciplinadas, que es algo que se tiene que trabajar. De hecho, mucho de lo que se hace en la academia tiene que ver con la parte de la generación de la administración clásica. Muy bien. Entonces, tiene que ver sobre ahí la subordinación del interés individual al bien común. Digamos que parece que Fayol ha replicado el sistema de las hormigas, en donde de alguna manera lo que funciona en el colectivo es mejor que lo que algún deseo individual. Este sistema, por ejemplo, es el que dicta las sociedades como la japonesa. El bien común, o la china, el bien común sobre el bienestar individual. Es una cultura muy de Oriente. Muy bien. Remuneración, también hablaba de que de alguna manera debería haber un pago, ¿sí? Justo. Él no hablaba, a diferencia de Taylor, que Taylor hablaba de que, pues, oye, si produces más, se da más lana. Él predominaba en el ambiente de trabajos iguales, salarios iguales, ¿sí? Es otra cosa que probablemente con lo que está sucediendo debería ser algo que se implemente socialmente el día de hoy. Trabajos iguales, salarios iguales. Recuerden, en esa época el trabajo femenino era casi nulo, pero podríamos ahora ponerlo en todos los elementos, la comunidad LGBTQI, la parte de la evolución de la equidad de género, etcétera. Muy bien. La centralización, ¿sí? ¿Sí? Fayol quería que de alguna manera la responsabilidad tenía que ver como una especie de centralización de trabajo. Aquí sí hay una pequeña crítica, lo voy a dejar después. La academia debe haber un esquema de jerarquía y es importante. Él empezaba a hablar sobre un sistema de organigrama que estuviera ordenado. Organigrama lo vimos parte de la semana pasada, que tenía que ver con una estructura de quién era el jefe, quién era su jefe, quién eran así en general, ¿sí? Entonces la estructura jerárquica también fue parte de lo importante en esa época. Estabilidad del personal, hablaba de que si las personas se sienten en un ambiente estable y seguro, las personas de alguna manera continuarán ahí lo más posible. ¿Sí? Hasta la fecha seguimos viendo organizaciones que no cambian demasiado, ni de personal, ni de procesos, en donde tienes personas trabajando durante 20 años en donde mismo. Otras organizaciones en donde no sucede eso, pero luego lo veremos. Pero si es una premisa, un empleado que tiene una especie de suelo seguro, que tiene condiciones económicas relativamente estables, vaya, que no necesita más después, etcétera, etcétera, continuará donde mismo, en donde casi le des, es casi una zona de confort, como le llamarían. Muy bien. Entonces, es algo por ahí. También hablamos de la iniciativa, en donde empezaba a haber un poquito ya más de retroalimentación alrededor. Ahí hace una pequeña crítica a lo que estaba haciendo Taylor, de que no existía una iniciativa, y empezaba a promover el espíritu de equipo. Otra de las críticas de Taylor, en donde Taylor promocionaba el bien individual sobre el equipo. Y Fayol dice, primero el equipo, después la individualidad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, aquí viene como la antítesis de Taylor, en donde dice, ok, lo tuyo estuvo muy bien, nosotros creemos que lo grupal favorece a lo individual. Y otra situación es, a pesar de que sé
de que lo grupal favorece lo individual, necesitamos liderazgo, necesitamos una figura, un jefe por área, por algo que nos guíe a dónde ir. Muy bien. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la administración clásica? La administración clásica. La ventaja es que sigue teniendo vigencia. Yo creo que la primera ventaja es que sigue teniendo vigencia en muchas empresas, sobre todo en microempresas, ¿sí? De alguna manera pueden replicarse y sobre todo en la primera parte de conocer la administración, genera bastante sentido. Y una vez que vas entendiendo los 14 puntos de Fayol, vas entendiendo cómo administrar mejor, sobre todo con tus primeros pininos. La situación de los 14 o las principales críticas de los 14 puntos de Fayol es que se decía más fácil que a veces implementarlo, porque seamos honestos, las condiciones económicas, sociales, tecnológicas, legales son cada vez más inestables, cada vez más. Entonces, la cosa de tener una organización como hormigas, y que siempre te funcione, suena a veces un tanto utópico. Y él lo comentaba como, mira, si haces esto, esto, esto como receta de abuela, todo el mundo le va a ir bien. Y no tenía un grado de especificidad para, oye, si te dedicas a tal industria, si te dedicas a tal otra industria, si está en este tipo de épocas, si está en este otro tipo de épocas, etcétera, etcétera. No tenía estudio de casos. Decía, si todos los días te despiertas temprano, comes bien, y haces tu tarea, te va a ir bien en la vida. Y seamos honestos, la vida es más compleja que eso. Y eso es la crítica que le hacen alrededor a Fayol como tal. Muy bien. Entonces, por ahí va, que es demasiado general. Pero la ventaja es que da demasiadas buenas premisas para iniciar en el camino de administración. Bien. Otro nuevo o otro teórico alrededor de después o en el in-between, en el inter de la escuela clásica, es la administración o la escuela humanística. No se vayan con la finta. La escuela humanista no se debe a que sea la más humana, sino que es a la que estudió más al humano, que es diferente. Muy bien. Este empezó a ver un sistema de recompensas, un sistema de ente social y empezó a entender a las empresas no como un ente productivo como lo pensaba Taylor, no como un ente jerárquico y de dominancia y del grupo como lo pensaba Fayol, sino como un ente social y que a partir de su sociabilidad iban a generar un rendimiento o un resultado. ¿Sí? Uno de los primeros precursores o de los mayores precursores estaba en Elton Mayo. Elton Mayo hizo un experimento o una serie de experimentos que lo volvieron muy famoso dentro de las muchas cosas que hizo, que fue el experimento de Hawthorne. En el experimento de Hawthorne empezó a estudiar a grupos sociales en una empresa y empezó a ver el grado de rendimiento que ésta tenía dependiendo de su interacción social. Y empezó a dar una serie de postulados, en este caso hablemos de 6. ¿Sí? En el primer postulado del experimento de Hawthorne habla que el nivel de producción se determina por la capacidad física del trabajador, pero que las normas sociales y las expectativas que lo rodean son factores importantes. Dicho de otra manera, si hay un trabajador que va a trabajar, pero que no interactúa socialmente con los del entorno, no será tan productivo como alguien que sí lo haga. Eso es lo que empezaba a hablar con el experimento de Hawthorne. Y piénsalo, hay muchas personas que van directamente a su trabajo y no hacen nada más, pero en la no sociabilización se pierden de información, de retroalimentación, de situaciones, además de crear lazos y vínculos que te generen una especie de incentivo para hacer trabajo extraordinario. Entonces, tiene sentido lo que dice Elton Mayo. Ahorita les explico cuáles son las críticas, pero hasta el momento tiene sentido. Que habla
Si el individuo tiene interacción social, tiene alta probabilidad de mejorar sus expectativas productivas. Muy bien. La segunda, el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos. Y seamos honestos, vivimos en un ente social, somos seres sociables por naturaleza. Inclusive, uno de los efectos negativos de la pandemia tiene que ver con toda la depresión, toda la ansiedad y todos los aspectos psicológicos que van relacionados al aislamiento. El peor castigo que se le puede hacer a un hombre es aislarlo. Entonces, definitivamente somos animales sociales y esa parte de sociabilidad es indispensable para el ser humano para poder saber cómo reaccionar. Y lo curioso es que en las organizaciones hasta nos comportamos diferente como usualmente somos como individuos en otros grupos sociales. Empezamos a adoptar una cultura del trabajo. Muy bien. Entonces, eso es lo que habla el segundo punto, la cultura que se genera en el trabajo. Inclusive, por el colectivo, cambian de actitudes individuales. La 3. Los obreros producían muy por encima, muy por debajo de la norma socialmente determinada, perdían el afecto y el respeto de los compañeros. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por las normas y estándares sociales. Ok, fácil de explicar. Imagínate que estás en un grupo de escuela, por ejemplo, en un grupo, en un salón de clases, con 30 personas. Normalmente, los menos respetados de un salón de 30 eran los más aplicados y los menos aplicados. Y eso tiene que ver con un efecto incluso sociológico, antropológico, ¿sí? En donde los que son demasiado por arriba del promedio evidencian las carencias del grosor y por lo tanto suelen perder cierto afecto y respeto del grosor. Pero por otro lado, los del rendimiento más bajo en una organización suelen acarrear problemas al grosor y entonces el grosor también siente una aversión porque gracias a lo que sucede por la parte más baja, estos son dañados. Entonces, usualmente los grupos sociales empiezan a rechazar los dos polares. El grupo social que destaque demasiado sobre el promedio y el que destaque el que destaque por arriba y el que destaque por abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es algo que también sucedía mucho, decían, los obreros empiezan a hacer una coerción, empiezan a tener un ente social muy fuerte en el promedio. Muy bien. Y entonces, al final del camino, ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces los de muy arriba en rendimiento terminan bajándose o los de muy abajo en rendimiento los terminan sacando. Eso en las empresas. Muy bien. La 4. Los grupos informales definen la regla de comportamiento, sus recompensas y sanciones sociales. Entonces, él hablaba de que entre más grande o entre más la situación de la organización era más grande, no eran las convenciones que la empresa misma daba lo que motivaba a los empleados, sino que muy probablemente también la estructura jerárquica social de la misma, ¿sí? Entonces, a partir del reconocimiento de tus pares, a través de ciertas situaciones en donde digas, oye, me reconocen, soy parte del grupo y estoy en todos lados sin haber sido excluido, eso es como uno de los mayores premios de muchas de las empresas, o al menos lo que comentaban con el experimento de Hawthorne. ¿Ok? Luego, la organización es muy importante tener en cuenta aspectos de las decisiones que tienen que ver con los empleados para enfocar y establecer las relaciones humanas. Esto lo que habla, un poquito de lo que hablaba anteriormente, habla de que las relaciones humanas lo eran todo en la organización, por lo menos para Elton Mayo. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, entre más interacción exista, mejor capacidad productiva tiene la empresa. ¿Ok? Les decía que tiene sus grandes desventajas.
Yo creo que las primeras y mejores ventajas es que Elton Mayo pone en su bibliografía sobre la mesa caracteres humanos, que incluso, si me estás siguiendo esta parte de video, pueden ser bastante fascinantes, ¿no? ¿Sí? De que dices, oye, existe alguien que volteó a ver las interacciones humanas tal con las organizaciones. Dices, oye, a veces en mi empresa no lo voltean a ver, ¿no? Entonces, volteé a ver que está padre de alguna manera que hayan visto estas partes de decir, oye, si el ser humano es un ente social, requiere de sociabilizar para producir, ¿sí? Hay un compromiso, si logras, y Elton Mayo lo que buscaba era tener un modelo de socialización que te permitiera tener una alta producción. Y eso se lo mandaban a los directivos. Entonces, de aquí empiezan a nacer todas estas empresas de recursos humanos o estas empresas que dicen, oye, esta es una empresa bastante social, tiene la característica de Elton Mayo. ¿Sí? Entonces, empieza a haber liderazgos democráticos en donde preguntan de todo, todos entre ellos, la organización es lo mismo, el grupo de personas es la que te encarga o de meterte o de sacarte, ¿sí? Sacarte si eres demasiado malo o demasiado bueno, pero son los que te meten o los que te sacan. Y eso es también su principal desventaja. Su principal desventaja es que, de alguna manera, el ente social se puede equivocar y puede sacar elementos buenos. Una. Dos, para vida de que funcione el elemento, existe una visualización de los gerentes y entonces existe una manipulación de los resultados o una manipulación por parte de la parte de arriba y en lo particular, como crítica, pareciera que pusieras al humano al nivel de una rata. ¿Por qué? Estoy hablando de nivel de ratas de laboratorio, en donde tienes desde arriba, ves una cúpula, ves a todas las ratas comportarse, lo mismo con el humano. Como si estuvieras volteando a ver qué está pasando aquí, como si tuvieras un juego de los Sims, así, ¿vale? Entonces, esa es una de las desventajas que yo puedo ver de alguna manera en la administración humanística, ¿sí? Y que de alguna manera los indicadores de bienestar, a pesar de llamarse humanística, siguen estando en todo en la productividad. Lo único que es que manejan al humano como un puente a la productividad. Muy bien. La tercera. Vamos con la cuarta, la administración neoclásica. La administración neoclásica ya sucede después, se dan cuenta es como un segundo aire de la administración clásica, por así decirlo, y son nuevos autores hablando o retomando los trabajos de Fayol y compañía, por así decirlo, o Fayol y otros autores, ¿sí? En donde de alguna manera estaban hablando de cómo volver a tener estructuras organizacionales, pero después, justo con lo que está pasando en esa época. Recordemos que si inicia en los 30 como tal, empezaron a haber situaciones que no habían existido en el mundo. Uno, si se formó en Estados Unidos, tiene que ver la Gran Depresión. En Estados Unidos hubo una crisis económica fuertísima en los finales de los años 20, inicios de los años 30, donde había muy poco trabajo y había una situación precaria. Después se incorpora la Segunda Guerra Mundial, lo cual también genera demasiado o muy poco o muy poco flujo. Y entonces había que reconstruir las organizaciones, había que volver a hacer surgimiento de organizaciones y teníamos en esa época, o más bien, todo Occidente tenía el compromiso después de la guerra de reconstruir economías, ¿sí? Como nota al calce, es en donde surge la era de oro del capitalismo, por así decirlo, por las altas rentabilidades, porque tuvieron que reconstruir la economía desde casi cero, muchas de ellas. Entonces empezó a haber muchos incentivos para las empresas, etcétera, etcétera. Y entonces, al haber mucho renacer para poder rescatar la economía, empiezan a haber nuevos autores que ordenan la administración, como lo estaba tratando de hacer Fayol. Entre ellos, Peter Drucker.
Peter Drucker es un autor de libros de administración que tiene muchísimos libros, que tiene vigencia o sus últimos libros prácticamente son de los 90s. O sea, estuvo muchos años escribiendo, ¿sí? Y saca en la administración neoclásica una serie de puntos que tienen bastante vigencia, que van a notar una pequeña diferencia muy sutil con la parte que proponía Fayol, pero que sigue teniendo la esencia de la parte clásica, nada más a los nuevos tiempos. Por ejemplo, los principios de Peter Drucker, vamos a manejarlos. Uno es, vamos a manejar 7, siempre estoy revisando. Vamos a manejar 7. La clave es la toma de decisiones en las empresas. Dice, la clave de la descentralización, la toma de decisiones en las empresas es la clave. O sea, se hablaba un poquito de lo que Fayol hablaba de organización y todo, pero él tenía postulados un poco diferentes. Volteaba a ver hacia la misma, pero un poco diferentes. Él hablaba, no pongas todo el poder en uno solo. Cámbialo y mándalo a un grupo. O busca que de alguna manera los grupos de trabajo que hablaba y proponía Fayol fueran mucho más chiquititos, que cuando ya existen más de 6 o 7 personas para un mismo jefe, empiezan a haber problemas. Luego dice, establecer objetivos para poder evaluarlo en calzado, evaluar desempeños, detectar fallos y aumentar productividad. Él empezaba a hablar de numerología, de métricas, de, oye, ya lo lograste, no lo lograste. Y que a partir de esos objetivos, prácticamente las personas supieran hacia dónde ir sin requerir tanta supervisión. Él estaba un poquito más en contra de la supervisión que como lo estuviera Fayol. Autogobierno de la empresa. Los trabajadores deben de asumir responsabilidades propias de la dirección de la empresa como estructuración de trabajo. Vaya, es la consecuencia de lo que estaba diciendo anteriormente, en donde si de alguna manera empiezas a tener métricas, empiezas a tener evaluaciones y uno revisando a otros, probablemente sea cada vez menos necesario tener una figura completa todo el tiempo de autoridad. Incluso yo llego a ver empresas en donde el jefe va una vez a la semana 3 horas y sigue funcionando la empresa. Entonces tiene que ver un poquito con la administración neoclásica o con la administración por objetivos que vamos a tocar ahorita. Enfocarse en las oportunidades donde los problemas, esta en particular va para su Facebook, ¿eh? Donde hay una compañía de éxito, alguien alguna vez tomó alguna decisión valiente. ¿Qué es esto? Él hablaba de que existen momentos en la administración o momentos en las empresas en donde requiere más empuje y garra que lógica. Entonces, cuando encuentres una pequeña oportunidad, utilízala. Y las empresas en algún momento tomaron la decisión de un pequeño salto al vacío viendo una oportunidad. Y él empezaba a hablar de los riesgos que debe existir en una organización grande. Hasta antes de él estábamos hablando de cómo administrarse mejor, pero él empieza a hablar también de los riesgos dentro de la organización. Y otro de los puntos es el valor de los recursos humanos, que es una continuación a lo que estaban haciendo en Hawthorne, en el Mayo. Luego dicen, los empleadores se volverán trabajadores de conocimiento. Y esto viene a acomodar un poquito más a lo que estaban haciendo en la humanista. En la humanista, ¿voltearon a ver al humano? Sí, como una rata de laboratorio, como experimento. Pero aquí ya está diciendo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de transformar las organizaciones. A partir de esto, y ya en las últimas de Peter Drucker, él acompaña también al proceso de gestión de capital humano. El proceso de gestión de capital humano habla de que todos los seres dentro de una organización estimulan y son parte del activo fundamental de las empresas, de tal suerte de que la empresa es el componente de todos sus trabajadores. Los talentos y las formas de todos sus trabajadores componen los resultados que puede llegar a alcanzar la empresa. Si los empleados no tienen la capacidad o no tienen las ganas de hacer los resultados, la empresa simplemente no camina. Muy bien. Y lo último
Otro de los que siguen con amplia vigencia en muchas de las empresas, seguramente se les ha de haber tocado, el cliente sabe más que nosotros. Y dicen, bueno, ¿y esto a qué va si estamos hablando de administración? Él es uno de los primeros que retroalimenta literalmente las necesidades del cliente para poder generar estructuras organizacionales. Dicho de otra manera, si él veía que los clientes o las necesidades de los clientes era tal cosa, transformaba a la organización a lo que requería para satisfacerlos. Y hasta antes de la administración clásica eso era impensable. Estamos hablando de que antes estaba, entre más producías, mejor. Acá es voltear a ver a los clientes para después hacer tu organización. ¿Qué ventajas tiene la administración neoclásica y qué desventajas tiene? Muy buenos resultados en empresas pequeñas. Tiene que ver un poquito con la continuación de lo que hizo Fayol. Busca la productividad y los rendimientos. Es una estructura relativamente fácil de comprender y dar responsabilidad a todos los miembros de la organización pensando de que todos los individuos tienen cierto peso. Pero la desventaja es que sigue siendo una autoridad lineal. Sigue habiendo una comunicación solamente descendente, o sea, de jefe a trabajadores. De alguna manera, sigue teniendo demasiada estructura, por así decirlo. Y no en todas las empresas encaja. Ojo, y es una pregunta que seguramente se van a plantear. ¿Hay alguna mejor que otra? Y la respuesta es, tiene que ver con tu organización. ¿Qué de la organización quieres rescatar y cómo ves después de lo que hemos platicado? O a lo mejor una mezcla de todas o algo por el estilo. Pero yo recomiendo que visualices todos los puntos a favor y en contra y todos los modelos de pensamiento para hacer tu propio estilo o agarrar uno de estos y decir, me baso en esto. Luego está la administración por objetivos. Tiene que ver con después de la neoclásica, ahí, ¿sí? Surge, es bien interesante en este caso que la administración por objetivos surge un poquito de lo que pasó en la parte neoclásica, le da toques exagerados al objetivo. Hablábamos en el punto anterior que de alguna manera los objetivos de una organización o las metas de una organización hace que de alguna manera requieras poca supervisión. Entonces la administración por objetivos se va al extremo, en donde de alguna manera las administraciones por objetivos se puede más vivir que explicar, en donde toda la organización se mueve por números. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Te vuelves un seguidor de números. Oye, el área de ventas necesita vender 30% más. El número es 30% más. Hágase como le hagas, si te vas temprano, si te vas tarde, si haces tal cosa, si haces otra cosa, el número es 30% más. Entonces, en la administración por objetivo, es un número. ¿Qué ventajas tiene esa parte? Pues fácil, de alguna manera, es fácil de supervisar. ¿Llegaste al número? Eres bueno. ¿No llegaste al número? ¿Por qué no llegaste al número? ¿Llegaste al número de una manera muy rápida? ¡Wow! Hay que preguntarnos por qué lo hiciste. Es para que para que todos los demás lo puedan replicar. No llegaste al número y todos los demás llegaron al número. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no llegaste al número? ¿Me doy dando a entender? Es fácil de supervisar. Es relativamente sencillo porque el número te dicta qué está haciendo la persona. Y no tienes que esperar al final del mes para poderlo hacer, sino que vas viendo los números diarios y vas viendo sus tendencias. Entonces, usualmente terminas teniendo muy poca supervisión para que ellos den el número. Muy bien. Entonces, existe una serie de reglamentación, más bien propuesta de camino para hacer la administración por objetivos. Aquí yo no manejo ni en esta ni en la burocrática, bueno, en la burocrática sí. En dos, en general, no manejamos como tal un autor,
pero la parte de la esencia continuamos ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la administración por objetivos, hay que establecer objetivos entre el ejecutivo y su superior, ¿sí? En donde de alguna manera, en donde estamos estableciendo qué objetivos tiene que lograr el ejecutivo con sus jefes. Y eso de alguna manera te va de alguna manera a servir como base y métrica para ver hacia dónde puedes llegar. Y luego, establecer objetivos por departamento, objetivos entre los mismos departamentos, de que digas, ¿sabes qué? Tienes el objetivo de comunicarte con el otro área tantas veces de tal manera o algo así. Entonces también, o llegar a números en conjunto. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, no sé, el área de ventas tiene que vender 100 productos más al mes, de X, de lo que sea. Y el área de producción tiene que producir 100 productos más al mes, porque el área de ventas lo requiere. Y entonces el área de ventas, ahí mismo puedes hacer, ¿sabes qué? El área de ventas te va a presionar porque para producir. Y entonces empieza a haber una interrelación por el número, con todos los elementos de organización. Y luego elaborar prácticas y tácticas de cómo llegar a esos números, ¿sí? Con el énfasis en la medición y el control, ¿sí? Empezar a hacer la participación activa de la dirección y apoyo constante en la parte del staff, sobre todo en la primera parte, de decir, ¿llegaste al número? ¿No llegaste al número? Para después poco a poco ir soltando y que todos prácticamente se autorregulen. Aquí quiero hablar de ventajas y desventajas. La ventaja de la definitivamente administración por objetivos tiene que ver que se autorregula, es mucho más sencillo y a partir de eso estamos hablando de algo pues, que tiene poca supervisión, ¿sí? Es muy buena si no tienes mucho tiempo. Si tú como directivo no tienes mucho tiempo y quisieras estar en todo de la organización, es excelente. ¿Por qué? Porque no requieres mucho tiempo después para estarla vigilando. Los mismos números lo darán. Si no están en los números, dices, hey, ¿qué está pasando? Y ya los regañas desde lejos. La desventaja es que no voltea a ver los elementos humanos. A veces no se llegan a los números o a veces no se llegan a las metas por circunstancias fuera del individuo. O del individuo, pero que son delimitantes, ¿sí? O por ejemplo, situaciones personales que pueden llegar a estar pasando. Entonces, puedes quitar, por ejemplo, no sé, imagínate que a uno de tus empleados le da COVID y era tu vendedor estrella al área de ventas. Y de repente el área de ventas lleva 2 meses que no da el ancho con los números y dices, ¿sabes qué? Todos los de ventas se me van, inclusive el que le dio COVID. Inclusive, y a lo mejor, oye, ve la circunstancia. No todo es número en la vida. No todo es número en la vida. Entonces, puede pasar que algunas de las decisiones, y ese es el contra, algunas de las decisiones no sean las óptimas por solo basarte en los objetivos. Muy bien, muy bien. Y nace la penúltima de las que veríamos hoy, la administración de la burocracia. Cuando hablamos de burocracia, y por eso me encanta esta imagen, cuando hablamos de la burocracia, hablamos de esta imagen que conocemos de burócrata, que tiene que ver con gobierno o que tiene que ver con esta organización que va a tardar 1000 años en hacer un trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos honestos, la burocracia no tiene que ver con eso, pero le pusimos un significado negativo a la palabra burocracia. Burocracia tiene que ver con el poder del trámite, ¿sí? Y tiene que ver con el poder de la organización a la hora de hacer reglamentación. Existe buena burocracia y mala burocracia. Desgraciadamente, la mala burocracia es la que hemos criticado y hemos visto más, por eso tiene la palabra una connotación negativa. Pero desde otra perspectiva, la burocracia es buenísima. Ok, existe uno de los que hablan mucho sobre la burocracia a partir de los 25, y uno es Max Weber. Max Weber habla sobre, de alguna manera,
establecer elementos de carácter legal y normas para poder establecer los procesos de una organización. ¿Cómo es esto? Tú eres el encargado de compras y aquí te van, esto tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto. Y nada más. ¿Sí? Te pone muy claro los límites y te pone muy claro las cosas que debes de hacer y que no debes de hacer. Muy bien. Entonces, te deja las normas claras, inclusive, yendo lo más extremo, también tienes tu sistema de premios y castigos por escrito. Entonces, para vida de que funcione la administración burocrática, todo debe estar por escrito, o la mayoría de las cosas deben estar por escrito, o reglamentadas. Lo cual da ventaja en muchas empresas porque suelen ser impersonales. Vaya, es, oye, cometiste una infracción, así seas el hijo de no sé quién, el sobrino de no sé quién, o el no sé quién, no importa, tienes este castigo como tal. Ojo, hablé de la burocracia llevada como debería llevarse. ¿Sí? Existe una jerarquía brutal de autoridad en donde dices, ok, está este responsable y este responsable tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Hay mucha división de trabajo en donde cada quien tiene sus límites. Que ojo, se puede mezclar un poquito de la burocracia. Por ejemplo, si te falta Jaimito y Jaimito era el único que es responsable de ciertas cosas, entiendo que probablemente y por la operación hagas, o entre todos se repartan lo de Jaimito. Pero Jaimito no deja de ser responsable de los resultados de lo mismo, aunque falte. ¿Sí? Y hay reglas muy, muy claras. ¿Sí? Entonces, una burocracia bien llevada puede divisionalizar tanto el trabajo que puede hacer que la gente entre a su mejor momento de rentabilidad, que se vuelva lo más experto posible en su área. Una burocracia mal llevada es la que ustedes conocen como elemento burocrático, en donde dice, fíjate que el de compras faltó hoy, por lo tanto, ya no podemos hacer todas las cosas en las de compras. Fíjate que tenemos que hacer un trámite que pasa por 20 manos y todos los de las 20 manos tardan una enormidad, entonces el trámite termina siendo eterno. Eso es una mala administración burocrática, pero la burocracia es más que eso. ¿Vale? Entonces, a partir de hoy, voltean a ver los elementos de la burocracia. Dice, ¿sabes qué? Esta es una empresa burocrática, pero no por eso tiene que ser malo. Hay burocracia buena y hay que voltear a ver a Weber para poder hablar. Bien, y por último, la administración estructuralista. Muy bien, la administración estructuralista es ella, de alguna manera, hace como un compendio de todas las anteriores, pero también se va más allá, se va más hacia la parte un poquito más humanista que la humanista, de hecho, ¿sí? Habla un poquito de generar estructuras organizacionales a través de los materiales que tienes disponible, a través de los elementos humanos que tienes disponible y a partir de lo que tienes como tal. Entonces, la estructuralista habla de generar organización a partir de lo que tienes, ¿sí? Ve las relaciones de intercambio, o sea, se centra tanto en las personas que tienes para poder hacer la organización, que se centra mucho en preguntarse de qué manera se van a interrelacionar todos ellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Maneja 4 etapas muy parecidas a las económicas, en donde voltea a ver, 1, a la naturaleza, 2, a trabajo, 3, a capital y 4, a la organización. En donde dice, ok, ¿qué materias primas tenemos y cuánto puedo tener disponible? ¿Cuánto trabajo puedo hacer para generar capital? ¿Y qué organización le puedo dar a este trabajo? Muy bien. ¿Qué ventajas tiene? Desventajas. Al hacerse la estructura a partir de lo que tienes, se generan
se generan las situaciones ideales para las personas que tienes, ¿sí? Hay un curso de la organización dependiendo de lo que tienes como tal. Pero por otro lado, la desventaja es que limitas a la persona a lo que crees que es y limitas a los miembros de la organización a lo que tienen en ese momento. Muy probablemente en las otras administraciones lo llevas más allá de lo que es y en este no, lo limitas a lo que es. ¿Sí? Y entonces eso tiene que ver un poquito con lo que es criticable en la administración estructuralista, ¿no? Entonces, esto impacta directamente de la suerte de que, pues bueno, tienes que revisar qué, qué te conviene como tal. Chicos, hoy son 3 actividades, este es el tema más grande. Como tema 1, como actividad 1, quiero que me hagan un resumen de todas estas 7 teorías administrativas y responder cuál de estas te gustó más. Si no trabajas, solamente respóndeme cuál de estas te gustó más y por qué. Pero primero hazme el resumen con todas las teorías, con las 7. Muy bien, dejo esta grabación para que tengas ese acompañante. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.